Bienvenido a nuestro canal y bendiciones en Cristo. Esperamos que este mensaje te encuentre bien. A medida que viajamos juntos, lo invitamos a suscribirnos a nuestro canal y mantenerse informado con las últimas actualizaciones. Mire este vídeo en su totalidad, mientras exploramos un mensaje poderoso y profundamente conmovedor. En la pacífica campaña francesa, ubicada en el corazón de la parroquia de Saint-Pierre, la iglesia del padre Michel Dadrig era un faro de esperanza y fuerza. Poco sabían los fieles que una mañana de primavera aparentemente ordinaria se convertiría en un momento crucial de despertar espiritual. La iglesia estaba llena del suave aroma de flores silvestres florecientes, mezcladas con el incienso sagrado que se elevaba del altar. La luz del sol corrió a través de las ventanas de vidrieras, lanzando una vibrante variedad de colores a través del antiguo piso de piedra. Era una escena de serenidad, ya que los fieles se reunieron para la misa diaria, sin darse cuenta del evento celestial que estaba a punto de desarrollarse. De repente, sin previo aviso, la atmósfera cambió. Una luz brillante y abrumadora inundó la iglesia, envolviendo todo en su brillo. El padre Michel, parado en el altar, instintivamente protegió sus ojos del deslumbrante brillantez. La congregación se sentó congelada, atrapada entre asombro y trepidación, insegura de lo que estaba sucediendo. En medio de este resplandor divino, surgió una figura majestuosa, Arcángel Michael, el protector eterno y guerrero de la luz de Dios. Su presencia fue abrumadora, sus alas se extienden hacia afuera con gracia y poder. Sus ojos, reflejando la sabiduría antigua y el conocimiento insondable, miraron sobre el padre Michel y la congregación. Su rostro, una mezcla de belleza celestial y sabiduría severa, irradiaba un sentido de autoridad divina que ordenaba tanto la reverencia como el asombro. A su lado, una espada ardiente brillaba, lista para combatir la oscuridad invasora. En ese momento sagrado, el arcángel Michael habló directamente con el padre Michel, entregando una poderosa profecía que resonaría a través de las edades. Con una voz que era relajante y firme, reveló las próximas pruebas para la humanidad. Se acercaba un momento de profunda, un periodo en el que las fuerzas del mal se establecería en el mundo, liderada por la influencia de Satanás. El poder de la oscuridad se extendería como una tormenta en las naciones, y Europa, en particular, soportaría la peor parte del sufrimiento. Por venir. El arcángel Michael advirtió que este periodo estaría marcado por agitación, conflicto y sufrimiento. La humanidad enfrentaría grandes desafíos, como se probarían los fundamentos de la fe y la moralidad. El mensaje fue un llamado a las armas, no en el sentido físico, sino en una batalla espiritual contra las fuerzas del mal. La espada de Michael no era solo un símbolo de protección, sino también un llamado para que los creyentes se elevaran, fortalecieran sus corazones y su fe, y se mantuvieran fuertes contra la oscuridad que amenazaba con envolver al mundo. El padre Michel, profundamente conmovido por esta revelación, se arrodilló con asombro, sabiendo que el mensaje del arcángel era una advertencia divina y un llamado a la acción. Estaba claro que había pasado el momento de la complacencia. Los fieles fueron llamados a unirse en oración, a preparar sus espíritus y abrazar la luz de Dios incluso frente a la abrumadora oscuridad. Esta visión, poderosa y humillante, sirve como un recordatorio de que las pruebas por delante no deben enfrentarse al miedo, sino a la fe. Las palabras del arcángel Michael no son solo una predicción, son una invitación para formar parte de la resistencia espiritual. Un llamado a la oración, un llamado al coraje y un llamado a mantenerse firme en la verdad del amor y la protección de Dios. A medida que avanzamos en estos tiempos inciertos, mantengamos rápidamente la fe, confiando en que, como el arcángel Michael, Dios proporcionará la fuerza y la protección necesarias para superar cualquier juicio. Estemos siempre atentos, oradores y listos para enfrentar cualquier desafío que pueda venir, sabiendo que al final, la luz de Dios brillará a través de la oscuridad. Ante una oscuridad invasora, una fuerza grave amenazaba con corromper los corazones y las mentes de las personas, socavando la santidad de la religión, trayendo la descomposición social y permitiendo que la corrupción se infiltra en los gobiernos e instituciones. La visión sombría que se desarrolló pintó una imagen sombría. Las naciones se desmoronan, las libertades se eliminan y una oscuridad sofocante que envuelve a la sociedad. Sin embargo, en medio de este pronóstico sombrío, surgió un faro de esperanza de los reinos celestiales.
El arcángel Michael, el firme protector, entregó un poderoso mensaje que iluminó el camino a seguir. Instó a los fieles a recurrir a la oración y la penitencia, recordándoles que a través de estas prácticas, encontrarían refugio bajo la constante protección de Dios. El mensaje era claro: los creyentes deben unirse, porque su dedicación colectiva y su fe inquebrantable servirían como un escudo irrompible contra la oscuridad que se avecina. El padre Michel fue llamado a dirigir su rebaño a través de estos tiempos difíciles, subiendo a un llamado espiritual superior como líder de su comunidad. Confiado por el arcángel Michael la responsabilidad de profundizar la fe de sus seguidores, el padre Michel recibió instrucciones de guiarlos para abrazar el Inmaculado Corazón de María y usar el poder del rosario para protegerse contra las fuerzas del mal. En esta misión sagrada, el padre Michel se convertiría en el ancla espiritual para muchos, mostrándoles la fuerza que se encuentra en la devoción inquebrantable. Saint-Pierre, una vez una humilde parroquia, pronto se convirtió en un santuario para los creyentes que buscaban esperanza en medio de la agitación. La palabra de la visión milagrosa se extendió, y las personas de todos los rincones del mundo acudieron a la iglesia, atraída por la promesa de protección divina y un sentido renovado de fe. Bajo el liderazgo del padre Michel, la iglesia se transformó en un centro vibrante de actividad espiritual, donde las oraciones diarias, las procesiones sagradas y los momentos de profunda reflexión se convirtieron en el nuevo ritmo de la vida. Cada acto de devoción fortaleció los lazos dentro de la comunidad, fortaleciendo su espíritu colectivo en preparación para los desafíos que se adelantan. A medida que el mundo exterior descendía al caos, la profecía del arcángel Michael comenzó a manifestarse. Sin embargo, la fe de los feligreses permaneció inquebrantable. Con cada día que pasa, su resolución se fortaleció, ya que enfrentaron cada obstáculo con una determinación renovada y una creencia inquebrantable en el poder de Dios para protegerlos. Las oraciones que ofrecieron se convirtieron en una resistencia activa a la oscuridad avanzada, y bajo la guía del padre Michel, la comunidad se mantuvo firme, unida en su fe. La historia dio un giro profundo cuando el padre Michel experimentó una segunda visión, y una vez más, arcángel Michael parecía ofrecer más orientación. Este evento marcó un momento crucial, uno que daría forma al futuro de la comunidad y profundizaría su viaje espiritual. Fue un testimonio del poder de la oración, la unidad y la fe en tiempos de adversidad. A través del liderazgo inquebrantable del padre Michel y la intercesión protectora del arcángel, se recordó a los fieles que ninguna oscuridad podría superar la luz de su devoción. En un momento de intervención divina, el arcángel Michael descendió, su resplandor perforando la oscuridad del mundo. Su presencia fue dominante y reconfortante, un recordatorio de que las fuerzas sobrenaturales del bien nunca fueron ausentes, pero siempre vigilando vigilantemente a aquellos que permanecieron fieles. La urgencia de su mensaje resonó profundamente, la batalla no había terminado, pero la fe combinada y la perseverancia de la gente pronto provocarían una victoria ganada con esfuerzo. Las palabras del arcángel no fueron solo una promesa, eran la seguridad de que aquellos que se mantuvieron firmes en su devoción, sin importar los juicios que enfrentaron, verían la luz de la protección divina brillar. Saint-Pierre, la fortaleza espiritual bajo el liderazgo del padre Michel, se convirtió en un faro de esperanza y resistencia frente a la abrumadora oscuridad. A medida que la comunidad se unió en oración, penitencia y devoción, el impacto de su fe colectiva comenzó a ondularse, inspirando valentía y coraje en los corazones de muchos. Cada oración que ofrecían, cada rosario que recitaron, fortalecieron su armadura espiritual, creando un escudo de protección irrompible contra las fuerzas del mal. Las enseñanzas del corazón inmaculado de María y el poder del rosario se convirtieron en emblemas de su carácter inquebrantable, símbolos de una fe que no podían ser sacudidos por el miedo o la desesperación. A medida que pasaron los días y los juicios se intensificaron, la gente de Saint-Pierre seguía resuelta, su unidad se convirtió en su mayor fortaleza. El mundo exterior continuó desmoronando bajo el peso de la corrupción, pero dentro de los muros de su santuario, había un renovado sentido de propósito y esperanza. El liderazgo del padre Michel, guiado por la instrucción celestial, mantuvo la comunidad unida. Fue aquí, en este refugio sagrado, donde los fieles fueron testigos del poder milagroso de la protección de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, llegó el día en que el juicio llegó a su punto máximo, y llegó una comunicación final de Dios.
El arcángel Michael, una vez más, confirmó la profecía, la victoria fue inminente. Las fuerzas de la oscuridad, aunque aparentemente insuperable, finalmente serían vencidas, y la luz del bien triunfaría. Esta garantía divina marcó el comienzo de una nueva era, una caracterizada por el renacimiento, la renovación y un optimismo renovado frente a la adversidad. La gente de Saint-Pierre había sufrido, y ahora se pararon en el precipicio de un nuevo capítulo, uno donde la gracia de Dios brillaría más que nunca. Bajo la guía del padre Michel, la parroquia de Saint-Pierre, una vez pequeña, se había convertido en un testimonio vivo del poder de la fe. Se convirtió en un símbolo del triunfo divino, un santuario para todos aquellos que buscan refugio en un mundo que alguna vez había parecido más allá de salvar. El padre Michel, lleno de gratitud y asombro, miró sobre su rebaño con un profundo sentido de satisfacción. Su viaje a través de la oscuridad había forjado un vínculo más fuerte de lo que cualquier juicio podría romperse. La fuerza de su fe, su devoción colectiva, los había transformado en una comunidad que nunca más se dividiría o derrotaría. El recuerdo del liderazgo de Saint-Pierre y el padre Michel vivió, trascendiendo la victoria inmediata. Cuando el mundo comenzó a surgir de las cenizas del sufrimiento, su historia se convirtió en un legado duradero, un testimonio del poder inquebrantable de la fe y la gracia invencible de Dios. Su historia, uno de triunfo sobre la desesperanza y la oscuridad, haría eco a través de los siglos, inspirando a las generaciones venideras. La gente de Saint-Pierre había demostrado que, no importa cuán grande sea la oscuridad, la luz de la fe siempre brillaría más, guiando a la humanidad hacia la redención y la victoria divina. A medida que reflexionamos sobre este viaje extraordinario, quiero expresar mi más profundo aprecio por su presencia en esta aventura compartida. Esta exploración de la fe, la resiliencia y la intervención divina se hace aún más poderosa a través de su participación. Que las historias que hemos descubierto juntos continúen inspirándote y elevándote, recordándonos todas las fuerzas que encontramos en la fe, la unidad y la gracia eterna de Dios. Hasta la próxima, que las experiencias compartidas de nuestra humanidad nos lleven a una mayor luz.